Bien, y nos hemos reunido una vez más en nuestros habituales estudios de la calle Skype, con el invitado que hemos mencionado antes. Tenemos con nosotros a Cristian Puig. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Sobre todo, gracias. Sí, gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo para contarnos esta experiencia tan interesante de la que vamos a hablar. Nosotros hemos hablado, espero que los oyentes recuerden, hemos traído a Cristian cuando hicimos una entrevista sobre el artículo que él escribió sobre las apariciones marianas y hablamos con él también sobre marianismo. Nos quedó un programa muy interesante. Pero él después fuera de micrófono nos dijo, mira que yo visité el Tassili, ¿no? Y tal, así como que no quiere la cosa, lo tiró así, como un revés y tal, ¿no? Y David y yo paramos la oreja como Claro. que, ¿qué? ¿Tú estuviste dónde? Y entonces él se ofreció generosamente a prepararnos este monográfico sobre su experiencia en un sitio tan peculiar y sobre todo tan monumental, ¿no? En los entornos del misterio. Cristian, para empezar, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre tu propia experiencia, tu bagaje, ¿no? Y que la audiencia entienda un poco mejor quién es Cristian Puig. Cuéntanos unas cositas muy breves. ¿De dónde eres? ¿Cómo te criaste? ¿Y qué estás haciendo ahora? Bueno, a ver, yo soy originariamente de Valencia. Yo nací en un pueblo cercano a Valencia llamado Alberic, y lo que pasa es que viví ahí, pues eso, digamos hasta la adolescencia. Luego ya no paré, ¿no? He estado, cuando terminé los estudios, ingresé en el ejército unos pocos años y luego en el Cuerpo Nacional de Policía, donde sigo, en la Policía Judicial. Y nada, lo que pasa es que desde siempre me han interesado estos temas y cuando he tenido tiempo libre, pues me he dedicado al tema que más me interesaba o que se me cruzaba en mi camino, pues a investigar en mis posibilidades. Sí, eso sí, cuando encuentro gente que dice siempre me ha interesado esto, suele haber algunos impases en su infancia, ¿no? ¿Qué fue lo tuyo? ¿Fue algún programa documental? ¿Fue un libro de Benítez? ¿Fue algo así? No sé, o sea, ¿cuál fue lo primero que recuerdas tú de despertar interés? La culpa es de mi familia, porque en mi familia pues desde siempre han interesado estos temas, ¿no? Ah, siempre, sí, maravilloso, sí, oye. que hablaba en casa, ¿no? De misterios, apariciones, la vecina que es curandera, el vecino que se le aparecía a la no sé quién, ¿no? En casa se hablaban de estas cosas y a mí, claro, se me ponía la piel de gallina, me apasionaba y luego, claro, me pilló justamente en una edad en la que empezaron a emitir Expediente X cuando yo era un crío y eso me marcó demasiado, más de lo que debería. Así que nada, es simplemente, yo creo que siempre lo he dicho, que soy así, que están mis genes y cada uno nace con unos gustos y yo nací con estos gustos sobre el tema de misterio. Y la verdad que es algo que siempre me ha interesado, a ver, siempre me ha apasionado, pero es verdad que el hecho de dar el paso a investigar, pues es distinto, ¿no? Una cosa es que a uno le guste leer sobre estos temas o ver series y otra cosa es investigar estos temas. Yo lo probé quizá por culpa de JJ Benítez, porque claro, a todos los que nos gustan estos temas yo creo que hemos empezado más o menos por él. Y esos libros que tenía de él investigando por ahí, pues claro, eso a uno cuando es joven le marca y siempre que dice yo de mayor quiero ser JJ Benítez. Al menos en ciertos aspectos, en otros no. Digamos, JJ es muy amigo del programa, ¿eh? O lo va a ser. Si nos conoce, o si me conoce a mí personalmente. Bueno, la verdad que JJ, como todos, tiene sus cosas buenas que yo creo que son admirables y luego otras cosas pues, que yo no comparto, pero bueno, para mí las buenas equilibran la balanza a lo positivo. Soy muy optimista, no lo sé. El caso, por culpa de él di el salto a la investigación y me fui enganchando, lo intenté dejar, pero al final se me van cruzando casos. Como una droga, ¿no? Eso, entonces, ¿o qué? Sí. Algo parecido, sí. Y nada, aquí sigo. Bien, cuéntanos un poquito la génesis de este interés por viajar hasta el Tassili. Pues en principio mi intención nunca fue viajar al Tassili. Yo viajé, digamos, por
por culpa de otro caso, por el caso de los billares, porque es un caso que he investigado yo también bastante a fondo. Es un caso de ovnis que sucedió en el mundillo, todo el mundo lo conoce, pero bueno, es un caso de un encuentro del tercer tipo en Jaén, en una localidad llamada Los Villares, en 1996, el 16 de julio, si la memoria no me falla. Se le aparecieron 3 seres a un anciano donde venía una nave con unos símbolos, el palo 0 palo famoso, o un 101, un número binario, o incluso una palabra que Benítez, luego cuando investigó el caso, dijo que podía ser símbolos bereber, que significaba suyo de ellos, y a raíz de estar investigando el caso y profundizar tanto en él, di con así por casualidad, porque yo de aquellas vivía en Madrid, y di con una empresa, con una agencia de viajes que llevaba en esa época Manuel Delgado, ya falleció hace poco tiempo, y que fue justamente el que organizó el viaje, me parece, para JJ Benítez cuando hizo los documentales de lo hemos estado hablando antes fuera de cámara. El planeta encantado, ¿no? Encantado, eso es. Entonces di con él, por casualidad, hablé con él y me dijo que estaba preparando un viaje hacia esas tierras maravillosas, hacia el Tassili, la meseta del Tassili, y yo dije, no me lo puedo creer. Yo estoy investigando este caso, ahora me surge esto, digo, pues tendré que ir. Así que nada, él lo preparó todo, hizo todos los preparativos. Al final no pudo venir con nosotros. No sé si ¿Cuánto tiempo transcurrió entre esa investigación que hiciste sobre los billares y después que te surgiera esta oportunidad para el viaje? A ver, pasó tiempo porque los billares es un caso que yo he ido investigando intermitentemente porque no es fácil, ¿no? Los billares no es un tema de hacer únicamente turismo del misterio, llegar a hablar con el anciano y que te cuente y ya está. Ahí me tuve que ganar la confianza de mucha gente y hacer yo mis pesquisas, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, yo digamos que fui por primera vez en 2004 a los billares y al Tassili viajé en 2010, que ya ha llovido también. O sea que realmente, a ver, yo seguía investigando el caso, bueno, ya tenía yo mi opinión formada y el caso un poco orientado, y eso fue, pues, digamos, un fleco que yo llamé de esa investigación, basándome un poco en la hipótesis de JJ Benítez, que bueno, que debo decir que tampoco termino yo de compartir. Pero bueno, es lo que me hizo realmente viajar al Tassili. De los billares hablaremos en un futuro, yo creo, ¿no? Definitivamente creo que sí, ¿verdad? Sí. Además, si Cristian lo ha investigado tanto y seguro que él es capaz de darnos muchos ángulos que la gente desconoce o que no han ponderado lo suficiente, ¿verdad, Cristian? Sobre el caso de los billares. Sí, yo he dado con cosas allí de las que nunca se han hablado y que creo que son interesantes, incluso más que la imagen principal sobre tema ovni puro y duro que tenemos sobre el caso de los billares. Creo que eso es algo más. Hay mucho misterio allí. Bueno, yo quiero enseñar primero dónde está Tassili. Esto para los del vídeo nada más, por supuesto. Aquí, en Argelia, donde Jesús perdió la sandalia, muy cerca de Libia, al centro de la frontera, en medio del desierto, que ahora que pone que es el Parque Nacional desde hace poco, que no es en absoluto nada fácil llegar hasta allí. O sea, no, bueno, de hecho, ahora no se puede llegar hasta allí, porque hace frontera con Libia, con Níger y con Mali. Y realmente viajar ahora, hoy en día, conforme está el tema de la migración, es un paso de mercancía ilegal o de personas ilegales, de personas de tráfico de personas, por decirlo así, ¿no? Entonces es una zona conflictiva, muy conflictiva, donde no se permite viajar y que si uno va bajo su cuenta de riesgo, pues vamos, la puede palmar fácilmente allí. No es como cuando yo viajé en 2010. Es curioso que la gran mayoría de las zonas del misterio, de las zonas más interesantes o que más hay que investigar, casualmente siempre están en zonas conflictivas, ¿no? A Jerusalén le pasa un poco igual y tal, y es una pena esto, ¿no? O Irak o todo esto de Sumeria y tal, siempre están en zonas que te juegas la vida pasar por allí. Sí. Bueno, eso parcialmente es porque, ¿no?, los Anunnaki se pusieron de acuerdo con los reptilianos para hacer eso, una situación de conflicto y borrar nuestra memoria de nuestro pasado glorioso y nuestro ascenso al mundo interestelar. Es una conspiración que hoy yo creo que el tema
Bueno, el tema Anunnaki igual sale un poquito de refilón por aquí, ¿eh? Una pregunta, Cristian. Cuéntanos un poquito tu postura tu opinión acerca de este tema particular sobre humanidades antihistóricas. Estoy refiriendo a, ¿no? ¿Qué bagaje, qué opinión tienes tú sobre una posible civilización madre anterior, la Atlántida, yo qué sé, cosas A de ver, estas, ¿no? yo pienso que en general, así a rasgos modos, hay mucho folclore alrededor de todo esto, se han vendido muchos libros y ha servido digamos, para hacer novelas y para... A ver, siempre ha pasado la historia, ¿no? Cuando ahora tenemos la ciencia y con la ciencia pues se demuestran las cosas, pero cuando no había ciencia, ¿qué había? Había cuentos populares y una forma de contar lo inexplicable para que todo el mundo se interesara por ello. Con el misterio pasa igual. El misterio, digamos que es la parte de la historia o de la ciencia que todavía hoy en día no hemos podido resolver o llegar a ella, ¿no? De alguna manera. Entonces, seguimos haciendo lo mismo. Meter folclore, meter cuento, meter imaginación, que bueno, que es bonito y forma parte del mundo, pero a lo que yo me dedico es a intentar quitar paja cuando investigo, ¿no? Porque a mí me gusta el folclore y me gusta la historia y me gusta la fantasía. Pero cuando investigo me gusta quitar paja a todo esto. Entonces siempre termino quitando un poco ese halo de misterio que envuelve todo esto, ¿no? ¿Que existió la Atlántida? Pues probablemente existió la Atlántida o algo parecido. ¿Que existieron civilizaciones antiguas avanzadas? Por supuesto, estoy seguro de que sí. Seguramente ni nos imaginamos de qué modo serían. Ahora, afirmar así como así que las pirámides las construyeron los extraterrestres o que las pinturas del Tassili son civilizaciones extraterrestres que bajaron en esa época y estuvieron con los humanos, pues a ver, es una historia muy bonita, pero no se puede demostrar. Es una hipótesis. ¿Por qué no? Eso sí, se debe tener en cuenta esa hipótesis, ya sea para descartarla o para afirmarla. Lo que no se puede hacer es ridiculizar. Como yo soy científico, digo, ¿cómo van a venir los extraterrestres? Bueno, ¿por qué no? Si el universo es tan grande, podría haber sido. Ahora, yo no puedo afirmar que eso haya sido así. No obstante, si luego vemos las imágenes, también es fácil dejarnos llevar un poco por la imaginación. Bueno, no hay que echarle mucha imaginación con las imágenes del Claro. Y para eso son civilizaciones de otros mundos. Pero quizás ese es el problema, que son imágenes sacadas totalmente de contexto. Claro. Ese es el problema. No, a mí me alegra mucho, ¿no?, que hayas hecho esa pequeña matización sobre tus propios intereses y percepciones y tu manera de afrontar estos misterios, porque yo creo que es interesante también conocer de dónde viene, ¿no?, el ponente, el investigador, la persona que está haciendo el análisis, ¿no? Cuanto más conozcas sobre su contexto, eres capaz de enmarcar mejor el contenido de lo que te está contando. Por eso te hice esta preguntilla, ¿no?, para enmarcar un poco, que la gente entienda, ¿no?, tus ángulos de referencia. Vamos a pasar a este viaje tan fascinante. Venga, has decidido hacerlo, has contado con el organizador y ¿qué está ocurriendo? ¿En qué fechas estamos ahora? En 2010, eso ocurrió en 2010 y en octubre es cuando realicé el viaje. No recuerdo ahora mismo cuándo Sí. a organizar. Supongo que 6 meses antes por lo menos, porque no fue fácil, visados, hubo bastante problema en ese sentido. Hubo que viajar hasta Argel, coger otro vuelo hasta Llanet. ¿Ibais todos grupos o ibais todos en el mismo grupo o os encontrasteis todos allí después? ¿Cómo fue esa parte de la organización? A ver, no, fuimos todos en el mismo grupo, era el único. Era la expedición que organizó viajes al NUR, que bueno, esta agencia organizaba más viajes a Egipto y bueno, ese tipo de lugares mágicos, ¿no? Y digamos que todos los que contratamos el viaje fuimos a esta expedición. Y eso sí, nos pusimos en el aeropuerto. Ya. Entonces llegasteis a África y bueno, ¿cómo fueron los primeros días? O sea, ¿fuisteis ya directamente al sitio o estuvisteis dando un tour por otros lugares periféricos? Fuimos primero en Argel, intentamos visitar el Museo del Bardo, pero no hubo problema porque estaban obras en esos países, aunque estaba contratado y estaba en teoría organizado. Bueno, ya estos países ya sabemos un poco cómo van un poquito sobre la marcha, nos dejaron un poco tirados, ya hay problemas muchas veces con la policía, el equipaje que te requisa cosas como prismáticos, cosas así, bueno, lo típico de cuando uno viaja
a estos lugares, ¿no? Que no es tan fácil. Luego de allí cogimos otro vuelo que ya no nos dejó en Llanet, llegamos por la noche, llegamos a una casa que ellos decían que era un hotel y allí nos metieron. A mí me sorprendió aquello, porque me metieron en una habitación que no había ni cama y dije, bueno, dije, vaya... ¿Qué contaba? ¿Porque trajeras tu saco de dormir? 5 estrellas, ¿no? Cuando fui a Egipto, todos los hoteles eran de 5 estrellas, ¿eh? Eso lo decían ellos. Sí. Yo fui bastante osado y solicité una cama y nada, en 5 minutos me consiguieron un camastro que había por ahí, no sé dónde. Ah, ok, interesante. La frase de Mohamed, que era el guía que nos llevó hasta allí, dice, no te preocupes que aquí en África todo se hace fácil. Y dije, bueno, sí. Oye, ¿llevabais escolta? No. Porque yo he leído que por ahí que aconsejaban llevar escolta para moverse sobre todo por estas zonas. No, íbamos sin escolta, íbamos con Mohamed, que era el guía, que era relaciones públicas además, y una vez allí ya fueron los tuaregs los que se ocuparon de nosotros. Ah, qué bien los tuaregs, qué bien. Tengo mucho interés en los tuaregs, ¿eh? Buena gente, sí. Sí, qué guay. Yo voy a poner algunas fotos por aquí que he encontrado de cómo es la zona, porque es precioso, aunque sea así desértico. Que es zona de algunas páginas que he encontrado por aquí, que parece, no sé, unas zonas increíbles, ¿no? Con estos lagos, con todo esto de la meseta. Ese lago estuvimos nosotros durmiendo en el abrigo que daban esas rocas que hay detrás. Ahí montamos el campamento. Estaba más lleno cuando yo llegué allí. Ahí estuvimos. Y la verdad que nos quedamos un día sin agua y llevábamos pastillas de estas estabilizadoras. Campamento así, como lo que se ve aquí en la foto, con unas tiendas de campaña, ¿no? ¿O qué? Nosotros íbamos sin tiendas, únicamente con un saco de dormir en el suelo. Había que revisar antes de montar el saco que no hubiera escorpiones ni víboras, que era lo más peligroso que había por la zona. Y eso es lo que más me preocupaba. Cuando me iba a dormir, revisar el saco y donde me iba a acostar que no hubiera nada y por la mañana igual. Es que claro, ponerse enfermo yo qué sé, a 1000 kilómetros del hospital más cercano es complicado, ¿no? Sí, que te picara una serpiente allí y seguramente era ya, o sea, estabas condenado a muerte. Para la gente de la radio, ¿no? Recordad que David Santiso va a poner este audio en forma de vídeo, en formato de YouTube, en su canal de Pites de Grau y en el canal de Clave 45, pero para la gente de la radio explicaremos que David nos puso unas fotos bellísimas de la área, donde se veían todos rocosidades con tonos ocres, con tonos de barro, rojizos, ¿no? Mientras había un cielo abierto azul despampanante. Que recuerda un poco que se grabó cerca lo de Star Wars, ¿no? Cuando están en el desierto, esos paisajes. Aunque aquello era Túnez, pero bueno, es un poco ese estilo. Sí. Pues, entonces, ¿tú qué tenías en mente cuando estabas dirigiéndote, ¿no? A estos parajes, empezando a dormir? Quiero decir, ¿tenías pensado que a lo mejor podrías descubrir algo que no había sido descubierto antes? ¿Querías ir con la experiencia sola de turista, ¿no? De sacar la fotillo. Cuéntanos un poquito tu estado mental en este 2010, cuando estás aquí ya in situ. Bueno, a mí, la verdad que es lo que comentaba. Estaba tan inmerso en el caso de los billares que cualquier cosa que sacara para mí era suficiente. Principalmente ese fue el motivo, ir allí, ver si realmente efectivamente había pinturas bereber, cerca, o esos símbolos parecidos, el palo cero palo, ver a través de mis ojos, ¿no? Realmente si lo que se había dicho en los libros o en los documentales de Benítez era verdad o estaba sacado de contexto. Yo quería ver delante de mí esas pinturas rupestres, ¿no? Esa imagen, esos astronautas, esos cabezas redondas que llamaba Henry Lott, si efectivamente eran seres de otros mundos o eran pinturas rupestres sacadas de contexto, ¿no? Eso es lo que yo quería comprobar. Yo quería formarme mi propia opinión al respecto y la verdad cambia mucho de cuando a uno le cuentan algo a cuando uno está allí físicamente y lo único que quiere es descubrir la verdad. No es lo mismo querer escribir un libro o vender un producto o, digamos, llevarte algo a tu terreno, una información a tu terreno, es muy importante cómo lo cuentes. Entonces, claro, no es lo mismo beber esa información de terceras personas, porque siempre hay intereses de fondo, que ir simplemente porque te apasiona el tema y querer saber la verdad. Cristian, háblanos brevemente,
para que toda la audiencia estemos todos en el mismo punto, sobre cuáles eran las informaciones, ¿no?, que el mundo del misterio, las hipótesis, las informaciones, las teorías que el mundo del misterio proponía acerca de estas figuras de Tassili. A ver, lo que proponía el mundo del misterio es que el Tassili era, digamos, la prueba gráfica o física en el planeta de que existían civilizaciones extraterrestres que nos habían visitado en la antigüedad. Un tema muy de moda, viendo los documentales que hacen por la tele, que yo personalmente no soy capaz de ver. Sí, dan vergüencita lo de alienígenas ancestrales, el programa ese del pelos ¿cómo se llama? Del Tauropoulos ese. Del Socoulos, sí. El Socoulos, ese. Socoulos. Sí. Si tú quieres seriedad, naranja, claro, mío. Tú quieres seriedad sobre este tema y qué mejor manera que ponerte laca en el pelo y meter los dedos en el enchufe, pero bueno. Es una lástima porque estos temas son muy interesantes y falta mucho por descubrir. En el Tassili, por ejemplo, falta muchísimo por saber de lo que pasó allí realmente o de dónde vienen las pinturas. Se desconoce. Y es una pena que por culpa de este tipo de documentales pues se pierda. Muchos científicos reputados no investiguen a fondo estas cosas por perder prestigio, ¿no? Porque claro, la gente lo tome a risa. Yo tengo la sensación de que si tenemos alguna prueba de verdad de que hemos sido visitados y enseñados por alienígenas ancestrales, con la tontería igual lo pasamos por encima, ¿no? Por todo lo que se conlleva toda esta publicidad y tal, y igual no nos hacemos caso de esa prueba o esa evidencia por culpa de todo lo que rodea a este mundillo, pero bueno. Eso pienso yo. Los que nos interesa de verdad o que tenemos esa inquietud, ¿no?, dentro de saber si realmente, ya no tanto de si existe vida extraterrestre, que a mí lo que me cuesta es creer que no la haya. Y más cuando más uno sabe sobre el universo y sobre lo inmenso que es y sobre que todo es vida, realmente es difícil creer que estamos solos. Lo que ya es otra cosa es pensar o creernos con el ego suficiente para pensar que nos han visitado, que han tenido intención o interés de visitarnos otras civilizaciones más avanzadas en alguna época de nuestra civilización. Que puede ser que sí, que incluso, es más, puede ser que estén aquí desde siempre, como se dice, ¿no? No lo sabemos. Yo quiero pensar que sí, pero me interesa más que pensarlo, saberlo. Y a eso me dedico, a intentar sacar la información. Mira, yo en eso voy a coincidir contigo. Yo deseo que estén aquí, pero yo cuanto más investigo es como que esa ventana cada vez se cierra más y más y lo veo más difícil. Y cada vez que investigo más me vuelvo más escéptico. No sé si os pasa... Bueno, ya esto lo he preguntado muchas veces, no sé si os pasa lo mismo. Sí, pero es un escepticismo sano, ¿no? Como que digo yo. No es ser escéptico y ya está, o negacionista, o negarlo todo a simple vista. Ya estás hablando de extraterrestres, fuera, esto es una tontería. No quiero perder mi prestigio por hablar, no, me interesa poco mi prestigio. La gente que me conoce sabe cómo soy y la gente que me conoce es la que me interesa, la que hace opinar lo que quieran, bueno o malo. Entonces, me pasa un poco con esto. Es decir, yo no me importa decir que yo creo en estos temas, me gusta incluso decirlo porque, bueno, es mi creencia, no puedo evitarlo, nací con ello, no me pasó, no aducieron a mi hermana ni nada de eso, es porque nací ya con eso. Y el tema es que es ese, que realmente una cosa es lo que yo crea, y otra cosa es lo que puedo demostrar, lo que puedo saber, que es realmente por lo que yo dedico hago este trabajo, porque al final un poco es como un trabajo, ¿no? El investigar estos temas. Entonces hay que separar. Y a la hora de dar información a algún medio de forma pública, aunque yo no me dedique a vender información o a pasar información, sí que he hecho mis pinitos o alguna vez algún periodista pues he aprovechado y le he pasado alguna de mis investigaciones para que las sacara a la luz, porque es una pena que queden en mi archivador llenas de polvo. Pero hay que tener mucho cuidado a la hora de expresarse y no confundir qué es creencia y qué es no realidad, porque no sabemos cuál es la realidad, pero sí qué es la investigación y qué hemos podido sacar, qué conclusiones hemos podido sacar de eso. Oye, lo primero, ¿de cuándo son estas pinturas? Para situarnos. Bueno, se dice que tienen más de 8.000 años, oficialmente. Pero hay bastantes periodos. Es decir, Henry Lord creo que las catalogó... Bueno, habría que hablar primero de Henry Lord, que fue el descubridor de estas pinturas, pero bueno, luego si queréis hablamos más tranquilamente de él. Pero bueno, él
Yo es que me basé en sus investigaciones. Luego, pues ha habido más investigadores, pero bueno, antropólogos Permíteme hacer una pequeña matización. Que la gente también entienda, ¿no? Que allá por el 68, 69, cuando Däniken empezó a publicitar su idea de las carrozas de los dioses y tal, que es como el predecesor de lo que entró a ser popular, ¿no? Los alienígenas ancestrales. Pues en ese contexto, él tiraba de un montón de indicios y había también la increíble levedad de la manera de usar términos, ¿no? Mezclar indicios con pruebas. Por ejemplo, ¿no? Él tiraba de diferentes indicios, ¿no? Para apoyar sus teorías, y entre ellos eran estas pinturas que supuestamente mostraban figuras humanoides, las famosas pistas de Nazca, que él decía que debían de ser usadas para aterrizar naves espaciales. Todo el mundo sabe que una nave que puede atravesar el sistema solar y otro tal necesita una pista de aterrizaje, si no se estrella, como en Roswell. Claro, todo el mundo lo sabe. Claro, si no, lo que le pasó en Roswell, le borraron la pista, se estrelló. Pues lo que vengo yo a decir, ¿no? Es que la gente tiene que entender que el contexto de 1969, 1970, cuando se empieza a popularizar esta idea de que a lo mejor en nuestro pasado fuimos visitados por extraterrestres, es una idea bella, es una idea interesante, es una idea muy seductora, es una idea digna de ser ponderada, ¿no? Pero como decía Christian, la ponderas, la analizas, y cuando encuentras indicios que te dicen no sirve, la tiras y te sigues moviendo por otro lado. Pero bueno, de ahí que el mundo del misterio se llenaran de pequeños flechas que apuntaban hacia el Tassili, ¿no? Intentando decir que miraros que aquí es prueba irrefutable de que los alienígenas estuvieron entre nosotros. Entonces, este es el contexto histórico, ¿no? En el mundo del misterio. Y bueno, y continuamos ahora llevándonos con los análisis de Christian hacia la actualidad. Pero me parecía interesante decir esto, que no vino en un vacío, no apareció misteriosamente JJ Benítez, ¿no? Diciendo que esto era así. Von Däniken se basó en este libro de Henry Lott, lo escribió Henry Lott, el descubridor del Tassili. Yo también, cuando fui al Tassili, me basé mucho en este libro para encontrar, localizar pinturas, ver el nombre que tenían. La verdad que es un libro fantástico, vienen grabados, viene todo muy bien explicado, pero es muy importante, es la hipótesis del descubridor, del investigador que ha estado allí y en la que se basó Von Däniken para afirmar estas cosas tan a la ligera. También es verdad que Henry Lott hablaba así, él tenía también esa hipótesis de que podían ser visitantes extraterrestres. Sí. Y nadie ha descartado realmente esta teoría, que eso es lo interesante, ¿no? Nadie dice ni que sí, ni que no, porque no se puede. No se puede. Claro, bueno, pero eso es claro. Así como así. Tampoco puedes demostrar si ha sido Dios. ¿Cómo demuestras tú si ha sido Dios o no? ¿No? Es lo mismo, no se puede. Es al revés, hay que demostrar que es alienígena, no al lo revés, que es. Claro, efectivamente. Claro, entonces es complicado. Cuando se habla con esa ligereza de palabras y luego en el mundo del misterio, pues ya está, la prueba gráfica de que irrefutable de que existe. Mira, yo quería comentar una cosa. Altamira hay de dibujos de 35.000 años, de 13.000 a 35.000 años. O sea, que son mucho más antiguas las de Altamira. Posiblemente no sean del Homo sapiens, sea de otro Homos. Estas sí son humanas y justo viene a coincidir con ese periodo prediluviano. O sea, que eso es algo que me fascina también. Que toda esa zona no era desértica. De hecho, los dibujos están llenas de ríos, de animales que necesitan mucho agua, como hipopótamos o jirafas, cocodrilos. O sea, que es que es otro mundo completamente distinto. Dime. Importante, perdona que te corte, el nombre, el Tassili, la meseta del Tassili, significa la meseta de los ríos. O sea, el nombre indica que el lugar, el enclave no era desértico, era otra cosa totalmente distinta, donde vivían esa gente. Bueno, el primer periodo creo que Henry Lott lo dice que es en la época de Neolítico, al principio. Imaginaos, ¿no? Que aquello no era un desierto, era todo lo contrario. Un vergel, ¿verdad? Y una civilización bastante importante. De hecho, yo tengo la intuición de que cuando aquello se fue al garete, cuando se convirtió en desierto, muchos emigraron para Egipto y para Sumeria. Eso resuena en los mitos, que queda reflejado, esos mitos del gran diluvio y el desastre que hubo, y esa civilización primigenia
que tendrá algo que ver con el tuareg, con los tuareg, no sé si... Porque también se habla de los tuareg como que son especiales. No sé si puedes contarme algo ahí. Bueno, igual que los egipcios, siempre se habla que son especiales. A ver, Henry Lod habla de esto porque encuentra pinturas, máscaras, carros, ¿no? Que son literalmente egipcias. Entonces, es una zona que está bastante lejos, para las personas de esa época, Egipto estaba bastante lejos, relativamente lejos de allí. Pero no se descarta que hubiera habido algún tipo de tránsito de personas, que viajara de un lugar a otro, y por eso exista influencia egipcia en el Tassili. Pero claro, eso entiendo que sería posterior. Eso sería posterior, porque claro, si luego se emigró, es que no, se sabe poco, es lo que digo, se ha investigado poco y se sabe poco al respecto. También yo he visto que hay dibujos de que estaban pastando con vacas y todo esto. O sea, que incluso creo que había una representación de una ballena. Que eso es increíble, ¿no? O los nadadores. Los nadadores, sí, sí, sí. Y paracaidistas también. Paracaidistas, sí. Sí, sí, sí. Bueno, nadadores hay una que es muy conocida, que, sí, que está en Egipto, que es la de la película de La cueva de los nadadores en Egipto, que es la del paciente inglés. ¿Os acordáis de esa película del paciente inglés? Que también tiene unos nadadores en una cueva que encuentran casualmente y tal, que ahora es muy visitada y tal, y que tiene relación, aunque está muy lejos de esta, ¿no? Pero bueno, que es curioso. Y también determinaba eso de que el clima había cambiado hace unos 10.000 años. Bueno, fascinante. Sí. Pero, Cristian, o sea, tú cuando estás ahí in situ y tal, ¿qué es lo que tú vas descubriendo? ¿Qué incógnitas vas despejando y te vas deshaciendo y qué nuevas incógnitas te van surgiendo basado en lo que ya has investigado y los conocimientos que llevabas? A ver, por un lado, bueno, aparte de maravillarme de aquel lugar y ver aquel cielo estrellado y vivir aquella experiencia con los tuaregs, que bueno, eso es otra historia, otra película que contar. Lo que es en sí mismo, lo que yo voy descubriendo, lo que voy viendo, digamos, lo interesante, ¿no? ¿A qué conclusiones llego? Yo al principio llego y me encuentro con una brutalidad de pinturas inmensas. Vamos, al final uno soñaba con las pinturas. Hay más de 15.000 pinturas allí. Es increíble. Y sobre todo la parte de las pinturas de los cabezas redondas. Es que parecen literalmente astronautas. No extraterrestres, no, parecen astronautas. Luego sí que hay alguna como alguna pintura, el gran dios de Sefar, el gran dios con Orantes, sí, que parecen como demonios, como tal, que sí que ya parecen más extraterrestres, pero lo que es el gran dios marciano, como tituló Henry Lod a la imagen esta inmensa, es una imagen de más de 6 metros donde parece un cabeza redonda con un traje como acolchado. Bueno, la que has pasado con los cuernos era el gran dios con Orantes, que sí que parece. Esta a mí me impresionó porque es inmensa, es una bóveda inmensa. Bueno, Henry Lod dice que era un templo, ¿no? Que él pensaba que esa bóveda en sí misma era un templo donde se iba a orar o lo que se hicieran en esa época, ¿no? Que esto es muy grande esta, ¿no? ¿No hay una de estas que son 12 metros o algo así? Sí, es enorme, es enorme. A ver, tengo por aquí los apuntes de cuánto mide exactamente. En el libro de Henry Lod es que es maravilloso. Como digo, viene todo muy, muy detallado. Vale, el fresco mide más de 30 metros cuadrados. Joder. Hay que decir también que Lod hizo calcos de todas estas pinturas que se encuentran en el Museo del Hombre en París. Me parece que no están ni expuestas, que están en un sótano, pero bueno. El problema de los frescos, de haber calcado los frescos, es que se deterioraron todavía más estas pinturas, pero bueno, eran los únicos medios que tenían en la época para digamos, mantener o llevarse esas pinturas a tamaño real, ¿eh? Es decir, son calcos a tamaño real. Y bueno, lo que, sin desviarme de la cuestión, al final que uno se siente abrumado, ¿no? Con tantas pinturas de esos seres, de esos astronautas, es inmenso. Pero lo importante, como siempre, están los detalles, no dejarse llevar por el entusiasmo. Porque es verdad que uno llega allí y parece que ha descubierto la vida extraterrestre en este planeta, ¿no? Pero no es así. Porque es esta, me parece, que estoy poniendo ahora, la del gran marciano, ¿no? Que está como volando. Es un dibujo. Yo tengo la imagen del calco aquí, del gran dios marciano, de Henry Lod, que es la verdad que estaba muy deteriorado, ¿eh? Henry Lod le costó encontrarlo
porque la imagen estaba ya así muy deteriorada, pero con el calco, no sé si podéis fijar. Sí, se ve. Sí. Es el calco de Wow. Henry Lod. Ajá. Un cíclope, ¿eh? Sí. Ese casco no solo lo tiene el gran dios marciano, que es el casco, por llamarlo de alguna manera. No sé si es un casco, ese cíclope, luego estas rayas en la cabeza. Los cabezas redondas tenían este tipo de máscara ritual o casco. Cabezas redondas son los que tienen la cabeza como el gran dios marciano, que son la mayoría, ¿no? Es el periodo, lo llama el periodo de cabezas redondas. Está el periodo que aparece, el periodo medio y luego el periodo decadente de los cabezas redondas. La zona de Yabarem, por ejemplo, es donde está el gran dios marciano, que es una bóveda impresionante, que también cree Henry Lod que fuera un templo al que adoraban a este gran dios marciano, como el título Henry Lod. Lo llama marciano porque es verdad que cuando uno está en Yabarem, en esa zona del Tassili, parece que está en Marte, por el tipo de roca, por el suelo, y aparece, claro, un astronauta así. Hay que decir que estas pinturas se descubrieron antes de 1929. Es decir, no existían los astronautas ni la carrera espacial, que yo sepa. A la Luna viajamos en 69. Ese es un dato muy interesante, sí. O sea, que también es verdad, y Henry Lod ya lo llamó así, ¿no? El gran dios marciano. Es un dato interesante. Entonces, claro, cuando uno se encuentra con estas cosas, dice, ostras, es que, claro, es curioso, ¿no? Es curioso. Desmentir esto es curioso, es difícil. Sí. Pero claro, luego hay detalles que dicen otras cosas. Y esto yo creo que es culpa de los investigadores de misterio. Tanto los que han estado allí como los que no han estado allí se han dedicado simplemente a divagar al respecto. Hay una pintura rupestre llamada La abducción o el rapto, que ya su propio nombre dice de qué va, que era una de las pinturas que yo más ganas tenía de visitar y la que más me defraudó, porque para mí eso era una prueba irrefutable de que existían extraterrestres y habían abducido ahí en la antigüedad a estas 4 mujeres parecen de raza negra, que las están, una con un niño en brazos, que parece que las están introduciendo en una cúpula en el centro. La tienes aquí en el centro. Esa es un dibujo, pero abajo tienes como ya la pintura más... Esta que estoy señalando, ¿no? La de al lado, sí. Esta. Justo. Si pones ahí, bueno, es una representación, que bueno, vamos a hablar de esa representación, que es curioso. Vale. Porque cuando estoy frente a esa pintura, tiene poco que ver en los detalles de esa representación. Si os fijáis, esa es el rapto, la abducción. Hay un cabeza redonda, que es el que está al lado de esa cúpula. Sí. ¿Vale? La cúpula se supone que es una nave con la que ha venido este cabeza redonda con su casco y veis un tubo que sale de ahí que se conecta a la nave, ¿no? Lo veis que sale ahí como de la cintura y se conecta por debajo a la nave. Y luego está abduciendo a 4 mujeres de raza negra, una lleva un niño en brazos, está como las quiere llevar al interior de la nave, ¿no? Eso es lo que se ha dicho siempre de esa pintura y por eso se llama el rapto. Después de haberme hinchado a ver pinturas, me di cuenta que esa cúpula no era una cúpula, sino que era una cabaña que aparecen... Hay otras pinturas, hay una llamada en la zona de Cefar, el abrigo de las Amazonas. Encontraba, por ejemplo, en la zona de Cefar hay otra pintura que aparece como una cúpula parecida dentro, pero ya no hay tanto desgaste y dentro hay como una cama, ¿no? Y alrededor pues hay gente labrando la tierra y cosas así. Por lo tanto, eso podrían ser tiendas o cabañas, no sé si portátiles o no lo sé, esto ya es elucubrar. A lo mejor era simplemente una cabaña, una tienda médica, el hombre cabeza redonda era un médico y estaba pasando hacerle consulta a las mujeres. Es lo que yo deduje, ¿no? Después de ver las otras pinturas y relacionar que ese ovni no era un ovni, sino que era una cabaña. A ver, Cristian, audiencia, por un lado tenemos a la gente que quiere vender misterio, me refiero que está metido dentro de la ideología y la promulgación de misterio, que está barriendo hacia casa. Entonces pone esto en contexto ufológico y dice, mira, llegó un alienígena y está abduciendo a mujeres. Y después tienes a Cristian que se para frente a la pintura y empieza a hacer unos pocos más de indigar antropológicamente, hacer sus pesquisas y llega a una conclusión diferente diciendo, no, esto probablemente se trata de una escena más costumbrista, ¿no? Sí, ¿Estoy leyendo esto correctamente, Cristian?
Sí, totalmente, totalmente. Y explico por qué llego a esta conclusión. No es únicamente por la cabaña, porque hay muchas más pinturas parecidas a esa, donde sí aparece la pintura más... Claro, es que la pintura está muy desgastada, entonces es muy fácil sacarla de contexto. Entonces, si nos la lleva a nuestro terreno, pues es cuando se desvirtúa todo. Claro. Y es lo que ha Tassili. Y es muy gráfico, ¿no? Hablar sobre esta pintura porque se puede extrapolar a todas las demás, porque están muy desgastadas, no sabemos nada sobre lo que pasó, entonces al final uno solo ve lo que quiere ver. Lo contextualizamos a nuestros intereses. Pues no, esta pintura ya nos hace ver que quizás nos estamos equivocando con eso. Ya digo, esa cúpula, esa nave no era tal, era una cabaña. ¿Para qué la utilizaban? Pues no lo sé. En algunas las utilizaban para meter material de labrado, otras para dormir, otras para medicina o lo que fuera. En este caso hay el tubo del que hablábamos, que aparece que al hombre le conecta hasta la nave. Cuando uno se encuentra frente a la pintura y la analiza bien, se da cuenta que la roca tiene su pliegue natural justo ahí. Por lo tanto, ese tubo no era un tubo, era el pliegue natural de la roca. Y esa pintura que vemos en todos lados no es una pintura, es un dibujo representación de esa supuesta abducción. Por lo tanto, ni siquiera estamos viendo la imagen real de la pintura, sino una representación de ella. Que cuando uno se encuentra frente a esa pintura, con su desgaste, pues se da cuenta de que eso es el pliegue de la roca. Por lo tanto, ese cabeza redonda no está enganchado con ese supuesto tubo a la nave, sino que es un pliegue de la roca. Un pliegue de la roca, qué bueno. Una preguntita, oye, tú que estuviste ahí en situ, ¿verdad? ¿Tú encontraste o recuerdas haber visto muchos de los efectos 3D que nos dicen que los pintores de Altamira habían usado? O sea, que recuerda que en Altamira, y les lo recuerdo a la audiencia, ¿no? Más adelante descubrieron que parece ser que los pintores habían visto ciertas sombras y protuberancias en la cueva y la usaron para crear efectos ópticos como de volumen y de tridimensionalidad dentro de las propias cuevas de Altamira. ¿Esto también se produce en Tassili? El Tassili es muy distinto a Altamira, porque Altamira es una cueva propiamente dicha. Cueva, claro. El Tassili son bóvedas. Están, digamos, todo al exterior, solo que utilizan las suquedades de la roca, que hacen como bóvedas para realizar estas pinturas. Algunas sí que son, pero vamos, están todas, digamos, en exterior, ¿no? Por lo tanto, si ha habido algo parecido, es muy difícil que quede hoy en día. Es probable que sí, quizás sí, que utilizaran esta técnica de las hogueras y de la imagen para en las pinturas. De hecho, las pinturas en sí que tenían relieve, no eran dibujos. Quedaba alguna como las máscaras o los buzos de los que estábamos hablando, que tenían todavía las mochilas, que todavía quedaban ese tipo de pintura en relieve, ¿no? Por lo tanto, esas pinturas eran mucho más que como las estamos viendo hoy en día. Es que es difícil imaginar cómo era en realidad. Por lo tanto, probablemente sí que fuera parecido a Altamira. No, como he dicho, ni siquiera podemos decir la antigüedad de estas pinturas. Se dice que tienen más de 8.000. Pero datar esto es complicado, ¿no? Sí, porque yo he visto varias fuentes y dan cifras tan dispares, como entre 4.000 y 2.000 años, y algunos dicen 12.000, o sea que es un poco como que está poco investigado o es de difícil acceso y no se sabe mucho de ahí todavía, y hay muchísimo ahí que investigar. Lo que pasa es que, claro, como está ahí en el culo del mundo, como quien dice... Sí, es una zona de muy difícil acceso. La verdad que es admirable lo que hizo Henry Lord, que viajó allí con su expedición, se instalaron allí durante meses. Él que había estado en el 33, era cuando la... Él estuvo primero en el ejército. De hecho, no las descubrió él, las descubrió un capitán del ejército que pasó con el coche, y él tenía relación con esta gente. Lo que pasa es que era una persona muy inquieta, porque Henry Lord no era antropólogo. Lo que pasa es que era una persona muy inquieta y, bueno, sí que es verdad que se fue formando, pero en esa época no era como hoy en día, que la gente no estaba plenamente formada, sino que llegaba alguien, descubría algo y se le ocurraba, ¿no? Un poco me recuerda a Altamira, el descubridor realmente de Altamira, que era el señor de las tierras, Fuola, o... Sí. Fuola, sí. Y el hombre luego se puso a dibujar, se puso a estudiar sobre el tema y sabía más que los expertos de la época, que cuando fueron a ver las pinturas de Altamira dijeron, expertos de Francia,
ya no en arte rupestre, sino en cuevas prehistóricas. Dijo, esto no puede ser porque esto no se ha visto en ninguna otra parte. Sí, de Altamira habló Gerald, hizo unos programas fantásticos, ¿no? Y de cómo le negaban los científicos en aquel momento, sí. Porque estaba por descubrir, pues, entonces al fin y al cabo el descubridor sabía más que los propios estudiosos de la época, que luego cuando se descubrieron pues, cuevas perdidas ya, digamos, las vincularon y vieron de identidad. Y lo mismo pasó un poco en el Tassili con Henry Lott. Permíteme hacer un poquito de publicidad, ¿no? Nuestro propio programa y recordar a la gente que en la primera temporada, hace ya cerca de 6 años atrás, dedicamos uno de nuestros primeros episodios al descubrimiento de Altamira, en el contexto de cómo la ciencia muchas veces mete la pata, cómo es un proceso. No es cuestión de decir, no, ya está todo descubierto, ya está todo hecho, ¿no? Era nuestro programa 12, que salió allá en el 2016, y hablamos sobre el homicidio que cometió el oficialismo por llevar a Marcelino de Sautuola, ¿no? Incluso a degenerar en salud e incluso a la muerte, ¿no? Mientras que después tuvieron que retractarse y corregir. O sea que si os interesa escuchar eso, ahí lo tenéis en el capítulo 12, sí. En el episodio 12. Además hay una película de banderas de no hace mucho, que es de Altamira, que bueno, esta se puede ver, tampoco es que sea ninguna maravilla, pero te cuenta la historia. Y entonces ahora está Cristian aquí mirando estas pinturas in situ, en persona, y de repente está diciendo, esto no es tal como Dani que nos lo cuenta, esto no es como Benítez lo pinta y tal. ¿Qué más revelaciones y epifanías estás teniendo, Cristian? La verdad que uno, pues cuando ve esta pintura es demoledor, ¿no? Le cambia un poco el chip y empieza a ver las cosas desde otro punto de vista y a ver las pinturas pues desde otro punto de vista, y se empieza a plantear que cualquier hipótesis podría ser adecuada para hablar sobre qué podría haber pasado. Es decir, el tema de las máscaras rituales, por ejemplo, no es tan descabellado. Sería, de hecho, la explicación más sencilla para este caso. No lo explica ya todas las pinturas, pero el problema es que las pinturas están desgastadas. Están en un entorno donde ni siquiera era así cuando se pintaron. No sabemos nada de esas gentes. Entonces, la conclusión a la que yo llego es que el Tassili está por investigar. Es decir, el error no es del mundo del misterio. El error para mí es de antropólogos o de la comunidad científica, que no le ha dado la importancia que se le tenía que haber dado a este tipo de pinturas, como sí que se las ha dado a otras. Los motivos, pues quizá por el populismo del misterio, que desacredita a todo aquel que quiera investigar estos temas o estas pinturas concretamente, o por el acceso tan complicado que tiene. Pero pasa lo mismo con Tegorli Tepe, que Irak y todo esto pasa exactamente lo mismo. Es que es complicado acceder ahí, no es fácil. Pero sí es verdad, anda que no hay para investigar ahí, hacer arqueología de verdad y jolín. Pero bueno, es. Pero lo que digo, sí. Tampoco era fácil para Henry Lott en 1929 irse a ese lugar, sin medios, sin nada, y hacer todo el estudio y todo el trabajo que hicieron. No lo sé, digo yo, quiero decir, falta valor muchas veces para hablar de ciertos temas o para irse a investigar este tipo de cosas. Hace falta más Henry Lott en el mundo, pero con preparación de hoy en día. Yo te quería preguntar un poco por los Tuareg, la relación que tiene con Tassili, con los Tuareg, esa cultura, ¿qué puedes contarme un poco? ¿Cómo son? Yo me acuerdo de la película El secreto del Sáhara con Ana Obregón y Miguel Bosé cuando eran serios. Si te acuerdas de esa película, El secreto del Sáhara, bueno, no voy a decir cuál es, bueno, sí, voy a decirlo, era una nave espacial al final de la película, pero bueno, que venía precisamente de esta zona. Pues tengo que verla, la verdad, porque he oído hablar de ella. Ha envejecido un poquito así, o sea, está en YouTube por ahí, ¿eh? Ha envejecido un poco de esa manera, pero bueno, era una coproducción europea que en su momento lo petó muchísimo, ¿eh? Y estaba entretenida, pero ahora la ves ahora igual es como. Uff. Y Miguel Bosé estaba estupendo, por cierto, no como ahora. No, cuéntame de los Tuareg un poquito. Pues los Tuaregs, lo primero que tengo que decir, lo principal, es que son una gente muy. Que te reciben y lo dan todo.
Es decir, no me sale la palabra, pero son muy acogedores, están muy encima de ti, no te falta de nada, son protectores, son gente recia, son gente muy difícil de tratar, no es que tengan un carácter especialmente afable, pero sí que es verdad que uno se siente cómodo con ellos, ¿no? Porque son gente que al final, imaginaos, te ves en medio de repente del desierto, como tú decías, sin escolta, ningún tipo de protección, dependes totalmente de ellos. Ya, hay que tratarlos bien, ¿no? Porque si no... Hay que tratarlos bien, sí, porque si no, no apareces nunca más. Y luego son gente del desierto y son gente muy espiritual, muy espiritual. Hay una frase que me dijo Baba, el guía Tuareg, que vino con nosotros durante toda la expedición. Dijo, los tuaregs, hay un dicho que dice que cuando nace un tuareg, nace con tierra en los ojos. Durante su vida, con las experiencias, esa tierra que tiene en los ojos se le va desprendiendo, se le va cayendo. Pero que incluso cuando muere, sigue habiendo tierra en los ojos. Es una frase, para mí es una frase muy buena porque habla de que realmente no sabemos nada. No, solo con los ojos no somos capaces de ver el mundo y pero tienen que ver, las cuevas estas sí tienen que ver con la cultura tuareg. ¿Puede que sean sus descendientes o no se sabe? Sí. Me dice, realmente son sus descendientes, pues son la gente de allí que ha vivido allí, que no han emigrado en teoría, por lo tanto los tuaregs descienden de los bereber y de la gente que vivía allí, en teoría sí, y no han evolucionado mucho, por lo tanto las costumbres, la forma de ser, deben de ser... Además, su religión es zoomórfica, o sea, como las religiones antiguas, no son musulmanes. No son musulmanes, no. A ver, ahora ya está todo muy mezclado, no es como antes, pero bueno, esta zona, por ejemplo, Yané, que es que fijaos dónde está, ¿no? Como tú decías, en el culo del mundo. Sí. Es un sitio que esa gente no se ha mezclado con otras... ¿Qué son? ¿De piel y eso qué son? ¿Son morenos o son arios? Son morenos. Son morenos, ¿no? Pero, a ver, no son negros. No son como subsaharianos o como... No, son morenos, más... no sé si en algunas fotos que he pasado salen sí, los guías. Voy a ponerlas. Con el... Pero sí, mira, este era Baba, este es el que me dijo la frase que acabo de comentar, la de la tierra en los ojos. Fijaos el color de la piel, ¿no? Sí. Es una piel y da unas manos, unos pies curtidos por el desierto, por el desgaste, ¿no? Parecen más mayores de lo que son. Esas son sus vestiduras. La verdad que son gente un poco mágica, son gente de otro mundo. Yo estaba pensando brevemente que solamente por esa frase que nos has compartido contigo por parte de ese tuareg ya vale la pena el programa. Oye, qué maravilla de frase. Pura magia, qué cosa. Imaginar, bueno, hay muchas anécdotas con los tuaregs porque ellos se encargaban de todo, de hacernos la comida, de llevarnos con los burros nuestras pertenencias, los enseres, traernos el agua. Hubo un día y medio o 2 días nos dejaron sin agua, hubo que tirar del pequeño lago que había allí. Pero la verdad que llevaban una cabra, recuerdo que llevaban una cabra que nosotros la teníamos como mascota, era una... Pues muy simpática la cabra que venía con ellos. Y un día de repente dejamos de verla. Y es que la habíamos cenado el día antes. Pobre. En el desierto no hay mascotas. No era pollo eso que os dieron el día antes. Quizá no nos quisieron decir porque, claro, estos chalaos que hacen jugando con la comida, ¿no? Pensarían ellos. Y nos vieron tan encariñados con la pobre cabra, nos quisieron decir que la traían viva para no tener que cargar con ella o para que no se tuviera que aguantara más la carne, ¿no? Claro. Y estos europeos del copón, ¡ay, qué bonita, qué chuli! Dame un corazoncito. Y los tuaregs mirando, dándole el dedo índice en la sien diciendo, están locos estos europeos. Esta es la foto de como una especie de nave espacial o algo así, de esa que la tienes por aquí. Fijaos que esa nave espacial, los dibujos son como muy parecidos al casco del gran dios marciano o de otros
Recordad que es un podcast, por tanto, a ver, ¿qué estamos mirando ahí? Estamos mirando una pared de tonos naranjados, ¿no? Y con un tono rojizo, o sea, un naranja mucho más fuerte, hay una elipsis con un montón de marcas dentro y por la parte inferior de esa elipsis hay unas rayas. Nos hace recordar un poco como una medusa, ¿no? Sí. Esta es la descripción visual para la audiencia. O líneas de movimiento como los cómics, igual es una piedra que están lanzando o algo así. A ver, dejaré que Cristian nos dé su opinión sobre qué estamos viendo. A ver, lo primero que ve uno es una nave espacial con No. Lo primero que veo es un ufólogo, es una nave espacial. Yo lo que veo ahora mismo es una medusa y me la estoy preguntando si la puedo comer a la plancha. No, a ver, realmente creo que es una medusa, perdón, porque, por lo que digo, es exactamente igual los dibujos que tiene esa medusa, como la llamas, como lo que es el casco del gran Sí, dios mexicano. Por lo claro. tanto, ese casco o ese otro casco que tienen los cabezas redondas, Mira, ¿no? aquí hay más también. Bueno, esas tres pasa lo mismo, ¿no? Esas tres son hasta trípode, tienen hasta patas, pero el dibujo interior, si nos fijamos, lo que pasa es que están muy deterioradas, es lo mismo, es ese casco que lleva. David, descríbelas para la audiencia que no las va a ver. Bueno, pues es un huevo, 3 huevos y 2 de ellos tienen patas, ¿no? Que puede decir, es el trípode donde se asienta la nave o es Calimero, puede ser también, ¿eh? No sé, un bicho raro parece, pero tampoco. Es que es difícil de escribir, un huevo con patas. Pero sí, puede ser un casco, es que puede ser muchas cosas, la verdad. Yo nave espacial tampoco la veo mucho, por lo que sea. A ver, de luego, si son naves, son muy rudimentarias. Por lo Sí. tanto, no creo que sean naves, pero bueno, como digo, es una hipótesis. Yo no la descarto, como que tampoco descarto que sean medusas, ni que sean algún tipo de cabañas o de Os voy a... Que puede ser una cabaña, claro, lo que tú dices, que esté levantada del suelo por el calor o algo Claro. así. Y recordemos que el clima en este momento es diferente en estos lugares y probablemente habría incluso por peligro de anegación o de sobreseísmo de las aguas del río, Mira, ¿no? aquí hay otra que también tiene, ahora que lo dices, tiene más pinta de cabaña, ¿no? Porque está con los animales y todo esto, pues que tiene como unos redonditos. Lo de los animales no tiene nada que ver porque se mezclan varios periodos, ¿eh? Quiero decir que a lo mejor esa supuesta nave, ese círculo, es del periodo de las cabezas redondas y los animales son de otro periodo posterior o no lo sé, ¿no? Eso habría que verlo un antropólogo tiempo porque como las pinturas se van superponiendo a través de los siglos. Y recordad, es exactamente, tú nos lo dijiste al principio de todo, que estas pinturas tenían varios siglos, no eran todas de la misma época. Así que recordad, audiencia, que a lo mejor hay miles de años entre los diseños. Claro. Claro. Otra cosa que también voy a mencionar mientras David está mirando por más fotos es que cuando paséis otra foto que queráis comentarla hay que describirla con palabritas. Sí. Y otra cosa es que la aventura que nos contó Manuel Carballal estuvo en un pueblo, no me acuerdo exactamente cuál, pero estuvo con una tribu de África y le quería preguntar por visiones de ovnis. Si habían visto ovnis, ¿no? Y claro, los indígenas, los nativos, no tenían ninguna palabra para objeto volante no identificado, para ovni. Pero cuando empezó Manuel Carballal a hacer dibujos y a representar lo que le estaba preguntando, con la típica forma de un platillo volante, sí. Ellos le contestaron, sí, te estás refiriendo a los carros de brujas. Entonces había diferente terminología para la misma fenomenología. Y también había diferente aplicación, diferente búsqueda en su origen. Me refiero, ahí venía Carballal occidental hablando sobre objetos volantes extraterrestres, ¿no? Y ahí estaban los nativos hablando sobre esos seres daimónicos que volaban por encima de ellos y les atribuían el origen fantástico, ¿no? Mitológico, de las brujas. Es lo mismo que hizo JJ Benítez, precisamente en lo que hablábamos antes, en su programa de Planeta Encantado, le preguntaba a los dogones y le enseñaba fotos de ovnis y decía, estos son los dioses, sí, hombre, de toda la vida, que vienen aquí los dioses y a veces llevan alguno de los nuestros. A veces vienen de buenas y otras veces vienen de malas. Bueno, sí. Vale. Bueno, sí, lo decía él. Porque esa hipótesis, yo quería llegar a ello al final, que al final es digamos, mi hipótesis sobre el Tarsili, que no es más acertada que la de otros, simplemente es la mía después de haber tenido esta experiencia. Iba un poco por ese camino. A mí me da más que pensar que estas pinturas de los cabezas redonda representaran
lo que ellos quizá habían visto o habían imaginado, no lo sé, o su cultura o su religión o lo que fuera, ¿no? Ya sea sí, su sistema de creencias, vamos. Sistema de creencias, sí, ya sea porque eran como templos. El Henry Lowell describe que o tribus rivales, ¿no? Que tuvieran disputas y tuvieran tribus rivales que fueran distintos y lo representaban. Podría ser, pero se basaban en algún tipo de sistema de creencias suyo, pienso yo, porque esas bóvedas hablan de templos a los que ellos adoran. Por lo tanto, sí que como nosotros hemos tenido nuestras religiones hoy en día que todavía no sabemos si no tiene nada que ver con lo que haya pasado de verdad, por decirlo así. Es decir, pues con esta gente pasaría igual, ya sea porque se lo hayan imaginado, porque hayan visto, porque hayan tenido fenomenología ovni y lo hayan interpretado de esta manera. Quizás se vestían ellos con trajes rituales que representaban a sus dioses, ya sea, como digo, porque los hayan visto o porque se lo hayan imaginado o por algún tipo de planta o sustancia alucinógena que también se ha hablado de ello, ¿no? Eso es una de las teorías, ¿no? De que también podía ser que se pusieran bien de plantas alucinógenas y por eso tuvieran esos viajes o esas alucinaciones. Bueno, los chamanes siempre se ha dicho que hacían este tipo de cosas con la ayahuasca, por ejemplo, en Sudamérica. ¿Por qué no iba a ser lo mismo en el Tassili? Quizá el de la escafandra, el del casco, ese traje, era un chamán que a través de esos alucinógenos pues mostrara a su civilización o a su tribu lo que él creía que eran sus tribus. Yo había escrito hace poco precisamente un artículo que yo hablaba un poco de esto, pero está bien la teoría alucinógena, pero no hace falta tampoco drogas para alucinar. Es decir, esta gente eran tan humanos como lo somos ahora, ¿no? Entonces ellos mismos tendrían pesadillas, visitantes de dormitorio, ¿no? O tendrían esos sueños, ¿cómo se llama? Parálisis del sueño, y tendrían también y los interpretarían de una manera, y eso es lo que podrían plasmar también aquí. O sea que, ¿cómo no van a tener las mismas inquietudes, las mismas alucinaciones o las mismas pesadillas que tenemos hoy día y la plasman, si son exactamente iguales que nosotros, ¿no? Y cómo la interpreten ya. Al final la explicación más sencilla es en la que hay que basarse, y yo creo que para mí esta lo es. Mira, voy a hacer mientras tú buscas la foto, voy a hacer una pequeña síntesis para que la audiencia entienda la importancia de esta entrevista, ¿no? Y sobre todo estos comentarios que está haciendo Cristian. Yo hice un contexto histórico donde gente como Däniken, Benítez y otros muchos, ¿no? Hablaban sobre evidencias de alienígenas ancestrales en el pasado usando estas referencias, que nosotros ya empezamos a descartar la palabra evidencia y la intentamos pasar al término de indicio. Indicio quiere decir hay que analizarlo y hay que ver si se convierte en evidencia. En este caso, por ejemplo, al analizarlo de una manera más fría, Cristian está hablando de un contexto antropológico que es mucho más tangible y plausible que hacer ese salto de fe bestial a decir tiene que ser un extraterrestre que vino y esto fue lo que vimos y lo que estamos representando en la pared. Ahora, esto no cierra la puerta a las preguntas sobre la realidad daimónica, como decía Patrick Halpern, ¿no? El chamanismo, las cosas del más allá, porque ahora a mí me queda la pregunta, ¿no? ¿Qué llevaría a estos sacerdotes, por ejemplo, a usar esas representaciones? ¿No? Y por qué en ciertas tribus al sacerdote chamán, que estaba en contacto con algo que el resto no estábamos, se le daba mucho más crédito, creencia y se le daba más peso. Algo sabía él que no sabíamos el resto. Mira, cuando hablamos de cosas serias, por decirlo así, cuando sacamos teorías más terrenales, más reales o más, digamos, acertadas a lo conocido, llegamos a conclusiones o a sacar hipótesis más interesantes. La realidad daimónica, por ejemplo, como tú bien estás diciendo, para mí es mucho más interesante estudiar este fenómeno por ahí que por directamente una civilización extraterrestre que ha venido con sus naves rudimentarias, ha aterrizado aquí a hacer no sé el qué. Entonces, que sí, que es una hipótesis. La hipótesis extraterrestre sigue estando ahí. Nadie la... Sí. Pero hay otras mucho más interesantes a mi modo de ver, que quizá también tengan relación
con seres extraterrestres. ¿Por qué no? Esa otra realidad daimónica. Si son seres tan avanzados, quizá tengan medios más avanzados para ponerse en contacto con nosotros. Quizá no necesiten enviar una sonda, una nave, un robot o venir ellos mismos. Quizá a través de esa otra realidad daimónica pueden enviar pequeños mensajes, pequeños... Pueden introducirse en la mente, ¿no? Por decirlo así, estamos todavía a hablar por hablar, ¿vale? Pero introducirse en la mente de un ser humano y sacar información o incluso introducir información. Estamos hablando de que si son civilizaciones tan avanzadas, no vienen con naves con trípodes y escaleras, sino podrían llegar incluso a ponerse en contacto o a tener otro tipo de contacto totalmente desconocido o que ni siquiera nos hemos llegado a imaginar. Quizá ese contacto ya ha estado ahí durante toda la vida. Entonces es interesante hablar sobre otras realidades y esa realidad daimónica que hace pensar, decir, ¿por qué el chamán veía estas cosas? ¿No? ¿Y qué intentaba transmitir? ¿Qué era capaz de ver? ¿Y por qué era capaz de ver estas cosas? Para mí eso es más interesante que hablar directamente de civilizaciones extraterrestres que vienen con naves de gasolina. Yo quiero... Y mira, Cristian... Sí, dale, David. Sí. No, quiero enseñarles esta foto, que es la de el paracaídas. Hay un paracaidista aquí en medio de Tassili. Y es que me estoy acordando que precisamente hace unos días escuché el programa de Manuel Carballal en El Centinela, y que a raíz del libro que sacó sobre alienígenas ancestrales o no, y hablaba de los posibles paracaídas, ¿no? Hablaba precisamente de las líneas de Nazca, de los vimanas, y de que posiblemente tuvieran el ingenio y que las líneas de Nazca fueran una manera de guiarse a través de unos paracaídas rudimentarios y que habían demostrado que era posible tener esa tecnología en aquel momento. Solamente necesitaban una hoguera y esas mantas que tienen los sudamericanos de los que vivían allí en Nazca podían utilizarlas para que se hincharan y salir volando por ahí, ¿no? Y casualmente aquí vemos un paracaídas. Yo no sé si tiene otra explicación o igual el ser humano volaba mucho antes de lo que pensamos. ¿O estoy yo exagerando? O David, a ver si eres capaz de llevarme la contraria. Pon la imagen un segundo y yo te digo, eso no es un paracaídas, eso es una persona que está enfrente a la entrada a una cueva y que simplemente la perspectiva se sobrepone. También, bueno, ya me ha jodido el... me ha chafado el cuento, pero bien, sí. Lo comento por un detalle. Por ejemplo, yo para decir que estamos mirando una escena donde hay un artilugio que puede parecer un paracaídas, me haría falta que hubiese más individuos, ¿no? Haciéndolo. Uno solo, pues vale, es cierto que está en el centro de la imagen, ¿no? Y por tanto tiene prominencia desde un punto de vista artístico. Es que, lo que queremos darle protagonismo lo ponemos en el centro. Tiene como una hoguera aquí, ¿no? O sea, quiero decir, como teoría... Sí, la figura de abajo tiene como otra hoguera y la figura chiquita que está a la izquierda tiene como otra hoguera. Pero entonces lo que tiene en la cabeza esa figura central es una hoguera invertida. También puede ser, ¿no? Sí, es que es el problema, que claro, al ser dibujos así tan Desde esquemáticos... el punto de vista artístico, fíjate cómo están haciendo los trazos lineales de las hogueras y parece que la que tiene en la cabeza está invertida. A lo mejor lo que le pasó es que están representando cuando le pilló fuego el pelo y está por ahí corriendo con el pelo en fuego. Sí, o sencillamente una cabaña y está ahí puesta porque está ahí arriba puesta por lo que sea, no tiene por qué tener... Mientras Cristian le rechina los dientes y está callado, dejaron de decir burradas, tíos. No, a ver, es muy interesante lo que decís, pero el problema cuando nos ponemos a debatir únicamente sobre el misterio, no nos damos cuenta que en esa misma foto había más personajes y había perros. Ah, sí, lo voy a poner otra vez. Hay perros aquí arriba, sí. Que utilizaban de caza, o sea, el ser humano ya utilizaba los animales para cazar en el Neolítico. Es decir, son cosas maravillosas para estudiar, decir... o sea, no éramos tan distintos. Probablemente se hacían las mismas cosas con los medios que tenían. Y imaginaos los perros o las razas, cómo serían, ¿no? en esa época. Entonces, hay tanto que estudiar y tanto que decir que al final nos pensamos un paracaídas, una hoguera, que sí, que está muy bien, porque esa imagen la llaman el paracaidista, pero porque parece. Esta imagen está muy, muy sacada de contexto. Sí que es verdad, tenéis razón con el tema de los trazos, que es lo mismo que la hoguera, pero al revés. Es el mismo tipo de trazo. Entonces, a lo mejor simplemente es humo lo de arriba y es una hoguera. Pueden ser tantas cosas y están muy, muy deterioradas, como digo, la pintura. Pero hay mucho, mucho, mucho que estudiar ahí. Fíjate, una pintura tan simple como esa. Cristian, es curioso lo que comentas del perro, porque hay una universidad aquí en Estados Unidos que es de Minnesota, está aquí al norte, está cerca de Canadá, que hace un frío que pela, y que tienen un departamento de antropología dedicado a estudiar
a lo largo del mundo despachan a doctores, ¿no?, en antropología para estudiar en diferentes puntos del globo la relación humana con el perro, para encontrar cuáles son los primeros vestigios de cohabitación entre los dos, ¿me entiendes? Cuando de domesticación, ¿no? Y se suponía que hacía como 10.000 años que el lobo había empezado a andar con el hombre, y sin embargo en ciertos parajes de Rusia, o sea, de lo que es la tundra y todo esto, han encontrado indicios de más de 25.000 años de compañía entre el perro, ¿no? El lobo con el ser humano. Y como decías tú, es un indicio muy interesante. Es muy interesante. Solamente me apetecía tirar eso por ahí. Es que eso es lo que nos dice, es que no sabemos nada. Nada. No de ovnis, ni de visitantes, ni de la parálisis. No sabemos nada de nada, ni siquiera de perros y de su relación con el hombre. Nuestro propio pasado. Pero mira, yo quiero mencionar algunas días que me parecen fascinantes, ¿no? Aquí Sí. que aparece como un gigante y con la cabeza dolicocéfala, que puede ser Predator, que se haya pasado por aquí. Claro, además en una época, ahí hace mucho calor, al Predator eso le gustaba, ¿no? Cuando había mucha temperatura. Cuando había tribus en aquella, incluso cuando Akenatón, que lo habíamos hablado, ¿no? Que había tribus que tenían esa tendencia a deformarse ellos el cráneo, ¿no? Que también pasaba después en Sudamérica. Haz la imagen más grande, David. Bueno, ahí está. Pero fíjate, entonces, conceptualmente en pintura, estamos mirando, ¿no?, como dice David, una figura bastante oscura, hecha con trazos bastante oscuros y sobre todo con una cabeza dolicocéfala, grande, así ovalada. Pero hay figuras humanas que no sabemos si es cuestión de perspectiva, que están detrás o que son pequeñitas en comparación con esta. Claro, aquí serían algunos los gigantes de la época de antaño de la Biblia. Los nefelines. Los Nephilim, que bajaron y se aquí raptaron está a la... Cristian diciendo, no vuelvo a este programa, como sigáis hablando mierda, chavales. Lo que estamos mirando es una figura pintada en ocre, en muy negro, que está en casi postura horizontal. No sé, una representación muy curiosa. Como que tiene una medusa. Parece que está como volando y tiene cuernos. Parece que está volando. Lo estoy buscando entre... Sí, tengo que decir que hay muchas pinturas de cabezas redondas que están como ingrávidos, incluso algunos que van en fila, llegan como una colina y parece que van a saltar o a volar. Wow. A ver, mientras tanto, Cristian, ¿cómo acabó un poquito tu viaje? Me refiero, ¿reafirmaste cosas? ¿Sacaste conclusiones diferentes? ¿Te sirvió para hacer un giro de pensamiento? Me pasó lo que me pasa siempre cuando investigo estos temas. Me fui con más dudas que las que tenía cuando llegué. Es lo que me pasa siempre. Porque eso es lo bonito también, ¿no? Porque te hace pensar, te hace contradecirte a ti mismo, a tus creencias, lo que vas buscando, se te viene todo abajo, luego empiezas otra vez a... Entonces al final me voy con más dudas, porque es verdad que hay pinturas que son impresionantes que no... Lo que decías antes, ¿no? Que es verdad que se ven que están muy flojitas. En las otras fotos, no sé si es que le ponen como más brillo, más que se ven más. Contraste. Pero aquí la foto original se ve que están muy borradas y muy... Están muy desgastadas, claro, de tener en cuenta que, por eso decía que hacer las fotos a las pinturas no son fáciles, luego hay que tratar la imagen, las sombras, al final esta es una foto, digamos, más a mí que a las pinturas, ¿no? Que tiene los cuernos, pero sin embargo, para ser alienígenas van con arcos, o sea que... Claro, por eso, sí, por eso a mí me da a entender que se vestían como quizá sus dioses, o a lo mejor ten en cuenta que eran cazadores. Entonces, quizá esas vestiduras para ellos podría ser como... Camuflaje. No camuflaje, sino vestirse como en honor a esos dioses para que les diera esa suerte o esa fuerza. Homenaje a los dioses para que les concediera gracia. Que acordemos que sus dioses eran zoomórficos, o sea, sus dioses eran como los animales que tenían alrededor. Entonces, si te disfrazas igual que el animal, ¿no? Por eso los cuernos igual, por eso esa representación de ellos, ¿no? Sí, podría ser algo parecido, pero es complicado. El tema de las cabezas redondas, que tampoco recuerda a ningún animal, y también se han visto animales en algunas pinturas fantasía, que eso también es raro, ver animales fantasías en pinturas rupestres, a no ser que hubieran existido de verdad. Que también otra de las explicaciones que yo he oído es precisamente que no tiene por qué ser que hayan dibujado lo que han visto, sino que puede ser eso, fantasía, lo que tú decías, que ellos cuentan una historia, la representan. Yo qué sé, es como si alguien de dentro de 2000 años coge el Señor de los Anillos y dice, esto es la religión que había en aquella época. Podría ser. Lo que pasa es que es verdad que esa teoría tampoco me termina de convencer, porque
al fin, bueno, o sí, porque, a ver, hay que tener cuidado en hablar de estas cosas, pero si hablamos de religiones, también se puede decir que es todo inventado. Bueno, claro, los mitos, que es mitad y mitad, o exageración de algunos hechos que pudieron haber pasado, ¿no? Bueno, es Gigamés y todo eso viene a ser parecido. sin entrar en sentimientos religiosos ni nada de eso, ¿no? Como hipótesis, imaginaos que bueno, uno entra en una iglesia y ve esas bóvedas, esos angelitos con sus alas, o imágenes de los Reyes Magos, por ejemplo, que hay en también algunas iglesias de España, y es curioso, totalmente se puede decir que eso no existió, no pasó de verdad. Esos niños con alas o esos Reyes Magos, al fin y al cabo, están contando una historia, pero que se sepa, no podemos afirmar que eso pasara de verdad, ¿no? Por decirlo así. Y hay otra cosa que también diferencia muy bien lo que tú decías, esos cabezas redondas, que son como, además creo que son los más antiguos, y que suelen llevar esos trajes, guantes, botas, que llevar botas en el desierto es como muy raro, ¿no? Que puede ser que sean los chamanes, ¿no? Que sean como más obesos también y que diferencian mucho de los otros que son como negroides, que son como que los que estaban allí. A mí me suena mucho que haya un intercambio cultural de que se encontraron con otra gente que eran distintos, ¿no? Y contaban eso. A ver, hay que recordar que no era un desierto cuando se pintaron estas pinturas rupestres. Verdad. Por lo tanto, lo de las botas, bueno, podría, aunque no se llevaran en esa época, que yo sepa, pero no sabemos. Quizás sí que tuvieran algún tipo de traje, ¿no? Pero a mí, yo lo que creo es que, por ejemplo, las pinturas del gran dios marciano o estas que llevan estos trajes acolchados, esas estaban más situadas en bóvedas que eran como lugares de culto, ¿no? Y luego las otras pinturas quizá contaban una historia. Entonces es posible que una de dos, o que estos trajes acolchados ya fueran ya un traje de chamán o representaran a ese dios y que luego ellos se vistieran como ese chamán o como ese dios únicamente a lo mejor con el casco, como decía, algún tipo de pintura de batalla para cazar o para lo que fuera, ¿no? En honor o representación de esos dioses o ese chamán o esa imagen que tenían ellos de algo que adoraban. Es que te doy la razón, ¿eh? El saltar directamente a que nosotros saquemos la foto de la piedra, del dibujo, y digamos, mira, un traje espacial, eso es pecar tan absurdamente y brutalmente de presentismo que vamos, es casi, no sé, es casi pecaminoso, pornográfico, es casi inaceptable. Mira, lo sorprendente son estas, por ejemplo, con fotos de vacas aquí. Eso es acojonante. Esa casa, esa cabaña, es la misma que la de la pintura del rapto, de la abducción que yo decía, que luego se ven un montón. Voy a describirlo, es un montón de vacas, o sea, es un dibujo de un montón de vacas y la gente allí con ellos pastando y con ellos ayudando allí, y un dibujo de una especie de una casa, perspectiva un poco para allá, pero bueno, que no sé si será una cama lo que se ve ahí pero es un círculo con un cuadrado dentro, ¿no? Que representará eso. Muy sencillo, pero es ver en medio del desierto que antes había vacas es algo... Sí. Y vacas de cuernos grandes, ¿eh? Ahora te la voy a describir como te la describía Daniken. Mirad, este es el lugar donde juntaron las vacas abducidas por los UFOs y las juntan aquí para despedazarlas. Y estos son los siervos que están actuando ante los dioses que las han traído aquí a las vacas antes de que hagan una barbacoa. O sea que sí, que es un problema. Sí, hay un gran problema de interpretación en general, ¿no? Pero me gustó ese punto que habéis dado, ¿verdad? La cabaña es la misma representada en dos dibujos diferentes, ¿verdad? Sí. Bueno, y en más, hay más pinturas, ¿eh? Lo que pasa es que muchas están borradas, muchas partes. Claro, pasa lo de siempre, lo que hablábamos antes. Esto será una nave, será una medusa, pues quizá eran cabañas como estas, pero están muy deterioradas. Y uno podría incluso argumentar que a lo mejor ni siquiera son... O sea, yo te voy a decir otra cosa, teniendo el contexto... Sí, cabaña es una posibilidad. Yo veo una cama aquí, vamos, un camastro. Eso te iba a decir yo. Otra interpretación es que podría ser como una tienda de campaña portátil que usaban para... Yo creo que es más eso. Yo creo que es más que cuando quizás se alejaban para pastar fuera o a cazar. Pues montarían sus tiendas, lógicamente. Sí. Herramientas, ahí guardarían las herramientas. Claro. O irían ahí, vete a saber, ¿no? Incluso, permitidme una cosa, que ahora no os quiero alucinar, pero esta parte de la foto que está enseñando David, que era esa,
donde había vacas, había animales y tal, y después hay gente. Esto podría ser perfectamente representable como la área de curtir la carne. Me refiero, esto podría ser una gran piel que está secando y lo que se ve un poco más a claro, la izquierda podrían Pues ser unos lonjas de claro. carne que están a secar. Están estirando sí, la sí, sí, carne, sí. sí, sí, sí. Que serán pieles que pueden utilizar ellos también y claro, claro. Claro, claro, antes de saltar a cabaña y antes de saltar a nave espacial, sobre todo. Joder, pues fíjate. Sí. El salto es abismal, ¿no? Los No, no, jamones, son los jamones esto. Sí, sí. En fin, Cristian, llevamos hora y media. Eh, y ¿Cómo te parece? ¿Qué cosas más importantes nos quedan en el tintero para hablar de ese tema? Además de jamones y compararlo con naves espaciales. no, a ver, lo interesante está dicho. Bueno, por hablar, ya es hora y media ya, a ver, podemos hablar de anécdotas, experiencias del Tassili, de cómo hacían el té, de cómo hacían las fiestas por la noche, los tuaregs, se ponían a tocar los timbales y con eso hacían música y pasábamos unas noches mágicas, de cómo tratábamos de fotografiar sin éxito por mi parte un cielo estrellado que nunca he visto un cielo como Claro. ese. Hay que dejar la exposición largo tiempo para que llegue la luz. Es que no es fácil eso, ¿eh? Sí, sí. Anécdotas con Baba, que cuando me enfadé con él porque mató una serpiente que estuvo a punto de picarnos y me enfadé con él y discutimos, no sé, hay historietas, pero eso ya es a nivel personal, de anécdota que han pasado. Pero bueno, a nivel de misterio, yo creo que está todo dicho, al menos a la conclusión que yo llegué. Que a ti te está interesando mucho más el aspecto antropológico y el aspecto que conecta al hombre con la naturaleza invisible, más que conectarlo con alienígenas ancestrales, es lo que estoy entendiendo. Sí, a mí lo que me interesa es lo real, lo que se puede palpar y tocar. Y luego, ese salto que damos para intentar describir o descifrar lo que no somos capaces con las pruebas que tenemos, pues hay que hacerlo con responsabilidad, no dando esos saltos a otros universos, teniendo otras cosas aquí que quizá lo expliquen de forma más satisfactoria incluso, y más hoy en día con las pruebas que tenemos y con los científicos y con los antropólogos que tenemos tan buenos. Lo que pasa, la lástima, el mensaje que yo daría es que ojalá hubiera gente interesada realmente en este tema y pudiera dar pues opiniones más de hoy en día, ¿no? Y no es que solo debatamos de estos gente del mundo del misterio, porque al final yo ni soy antropólogo ni soy quien para hablar de esto, simplemente soy un pequeño explorador que con inquietudes que ha ido allí y con mi lógica y con mi experiencia de vida he intentado llegar a una conclusión a la que he sido capaz, pero estoy seguro que hay gente que es mucho más capaz que podría llegar mucho más lejos y hacer un estudio como que se merece este lugar, que tiene mucho misterio. Sí. Y es una cosa que David y yo hemos siempre abogado por ello. Aquí estudios multidisciplinares, ¿no? Con diferentes expertos de diferentes materias para que aporten o sustraigan según haga falta, ¿no? A la circunstancia, porque a veces hay que sacarle leña a las cosas, a veces hay que sacarle borralla y dejarlo un poco más no sé, en su raíz. Pues Cristian, muchísimas gracias por este recorrido tan maravilloso. David va a ir exponiendo las fotos. A la gente del programa les recordamos, ¿no?, que David Santiso va a poner el vídeo con todas las fotos disponibles en el canal Pites de Grau de YouTube y también en el canal Clave 45. Y después eso saldrá casi simultáneo con la aparición del podcast, del programa de radio, por las vías generalizadas, ¿no?, como Edenex y iVoox y todos esos ramas. Pero, Cristian, no solamente queremos agradecerte el tiempo que has pasado con nosotros, sino que también queremos concertarte dentro de unas cuantas semanas, ¿no?, para hablar sobre estas investigaciones tan interesantes sobre los billares o sobre otros temas, porque aunque para muchas de nuestra audiencia tú seas un desconocido, un relativo desconocido, pues eso, tienes bastantes cositas interesantes que compartir, ¿verdad?, con esta mirada crítica y escéptica tuya. Sí, la verdad que bastantes cosas. Debo decir que quizá en el Tassili no he sido tan escéptico con esto. A ver si lo soy, ¿eh? En gran parte, hay una gran parte del Tassili que soy muy escéptico y tengo pruebas y razones por las que serlo.
Pero hay otra parte que sí, que debo decir y adelanto ya que hay mucho misterio, que creo que es interesante hablar de ello. Y como digo, muchas veces el misterio va por otros derroteros por el que nos han contado. Quizá hoy en día también tenemos otra visión de las cosas de las que se tenían cuando se empezaron a hablar de estos temas. O sea que no es tampoco quiero ser yo quien critique a mis predecesores en el mundo del misterio, porque bueno, son etapas y ahora estamos en otra etapa, tenemos más información y otros puntos de vista de mucha gente interesante y gracias a eso he podido llegar yo también hoy en día a otras conclusiones. Así que sí, cuando queráis, hablamos sobre el caso de los billares, que es interesante. Pues guay, muy estupendo. Bien, muchas gracias amigos. Este ha sido nuestro monográfico con Christian Puig, una persona que ha estado in situ, ha estado en persona, mirando las pinturas en las maravillosas paredes monumentales del Tassili y nos ha contado su experiencia y sus conclusiones y sobre todo ha hecho algo muy común que hacemos en Clave 45, que es que muchas veces cerramos la puerta a habitaciones donde no nos llevan a ningún lado y ha abierto la puerta a otras cosas más interesantes de las que no esperábamos hablar. Christian, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta pronto. Gracias a vosotros.